Muchos de nosotros crecimos con ese concepto, pues nos bautizaron de niños o fuimos voluntariamente a bautizarnos estando adultos. Durante más de 2000 años hemos sabido de personas que se bautizaron. Aún así, entre las personas existe mucho desconocimiento sobre ese tema. ¿Cuántas veces me tengo que bautizar? ¿A qué edad tengo que hacerlo? Si ya me bauticé en el nombre de Jesús, ¿debo hacerlo nuevamente en el nombre de Yeshua? Es importante que como pueblo de Israel estudiemos sobre este tema para entrar en las aguas de forma adecuada. La palabra bautismo proviene de una palabra griega, la cual fue tomada del mundo antiguo donde hacía referencia a la labor de los baptizontes. Esta era una profesión en la antigüedad donde personas eran encargadas de sumergir telas en un proceso de teñido, el cual tenía un objetivo de cambiar el color de la tela, cambiando su estado, telas blancas a color. La palabra bautismo en hebreo es tevilá, generalmente traducida como inmersión. La palabra tevilá proviene de la palabra taval, que en el diccionario Strong también tiene que ver con el proceso de teñir una prenda. Uno de sus significados es teñir, sumergir, hundir, meter, mojar y zambullir. Esta palabra ha sido usada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de aguas con la intención de lograr un cambio de estado en la persona, de impureza a pureza. Es un proceso en donde se cambia el estado, haciendo el símil del cambio de color en las telas. El teñido de las telas tiene un papel muy importante con respecto al bautismo, pues cuando se tiñe una prenda, está siendo renovada. En tiempos pasados se practicaba mucho esto de teñir las prendas para renovarlas. Hoy en día casi no. Se hace poco. Pero aún existen las tintorerías. Son las encargadas de restaurar alguna prenda manchada o desteñida, obteniendo resultados verdaderamente increíbles. La inmersión en las aguas o el bautismo literalmente es para renovar a la persona. Un claro ejemplo de esto es Naamán, un comandante del ejército sirio que había enfermado de lepra o tzaraat en hebreo. Esta enfermedad está fuertemente ligada al lashon hara o al hablar mal del prójimo. La cuestión es que luego de ser aconsejado por el profeta Eliseo, este se sumerge durante 7 veces en el río Jordán y es sanado de su lepra, quedando totalmente renovado. Y no solo su cuerpo quedó restaurado, sino que también su alma fue restaurado, pues él nunca ofreció sacrificio a otro Dios. El bautismo no empezó en los tiempos de Yeshua, sino que mucho tiempo atrás ya se hacían inmersiones en las aguas para diferentes propósitos, como para sanidad, como Naamán, pero también para otros casos más específicos. Para eso tenemos que ir a las escrituras. En el libro de Números nos dice que si una persona toca un cadáver, lo que debe hacer es una tevilá o una inmersión el tercer día después de tocarlo, y así será limpio el 7º día. Además dice que si no hace la purificación en las aguas al tercer día, será cortado de su pueblo. Esto es el mandamiento de hacer tevilá de purificación cuando alguien muera y su cadáver sea tocado por un israelita. No es solo bañarse, es hacer tevilá, un debido proceso de purificación en las aguas. En el libro de Levítico dice que cuando una persona se haya recuperado de lepra, lo que tiene que hacer es traer unos animales para el sacrificio y luego purificarse en las aguas. También existe una inmersión antes de las fiestas. Antes de las fiestas es necesario purificar nuestros cuerpos y nuestras almas para presentarnos puros delante de Él. Es lo más lógico. Por ejemplo, cuando nos estamos preparando para una cita importante, lo que más procuramos es estar espléndidamente limpios para dar la mejor impresión. Con el Creador es lo mismo. Cuando nos vamos a presentar a sus citas, a sus convocaciones santas, lo que hacemos es purificarnos para estar espléndidamente limpios. Existe una inmersión demasiado importante, es la inmersión de los Kohanim, o de los sacerdotes, una vez ungidos para ministrar al pueblo santo. Ellos debían pasar por las aguas delante de la asamblea del pueblo de Israel. Es decir, que el bautismo es un acto público ante el pueblo para testificar su purificación. Por esta razón es que Yeshua, una vez empezó su ministerio,
buscó a un Cohen, a Johanán, para que lo sumergiera en las aguas y así poder empezar su ministerio. Mire que Yeshua buscó a Johanán, quien a su vez ya se encontraba en el río sumergiendo personas. Él lo buscó y su bautismo fue público ante las personas presentes. También estaba el cielo y la tierra como testigo, y el mundo espiritual. Y la santa voz se escuchó desde los cielos para ratificar el inicio de su ministerio. Juan el Bautista fue una persona reconocida por el hecho de bautizar a las multitudes. Él se dedicaba totalmente a esto. Tanto así que decir el Bautista es como decir su segundo nombre o su apellido. Él bautizaba a las personas para arrepentimiento, para redención, para preparar el camino al Señor. En los tiempos de Yeshua era común bautizar a las personas para ser parte de alguna escuela. Entonces, si alguien se identificaba con las enseñanzas de Hillel, lo que hacía era sumergirse en las aguas para ser parte de sus discípulos. De la misma forma sucedía con los discípulos de Shammai. El Talmud afirma esto que estamos exponiendo. Cita lo siguiente: Rab Zera dijo en nombre de Rabbi Yohanan: alguien no se convierte en prosélito hasta que ha sido circuncidado y hasta que ha efectuado la tevilá. Esta es la inmersión que hace la iglesia. Obviamente hay muchas más inmersiones, pero esta es la de seguir un movimiento o una doctrina. Así como en la antigüedad se hacía una sola vez para elegir un maestro, así el cristianismo lo hacen para nacer de nuevo bajo los parámetros de la iglesia. Por esta razón, Yeshua da la instrucción a sus discípulos de bautizarlos en su nombre. Vayan y hagan discípulos, sumergiéndolos en mi nombre. Esto para afirmar que somos parte de los suyos. Esto es considerado como el nuevo nacimiento, así como cuando el bebé está en el interior de su madre, en su líquido amniótico. Así nosotros somos sumergidos al interior de las aguas, naciendo de nuevo bajo la autoridad de Yeshua, el Elohim de Israel. Este bautismo se hace una sola vez en la vida y tiene que ser con total discernimiento y conocimiento de lo que se va a hacer. Porque dice el verso del libro de Marcos: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, que no es solo entrar a las aguas por cumplirle a alguien o porque todos lo hacen. Tenemos que ser conscientes del por qué estamos entrando a las aguas. Es por esta razón que no es debido ejercer el bautismo a recién nacidos. Aunque sus padres tengan la convicción y creencia, esta decisión es propia del ser humano y tiene que ser efectuado una vez que tenga el conocimiento pleno de lo que hará. Fue Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia Católica, quien propuso que las personas les fuera concedido el bautizo a los niños, pues las personas cuando llegaban al matrimonio católico, al preguntarles si estaban bautizados, respondían que no. Esto desde luego era un impedimento para continuar con el cumplimiento de los sacramentos católicos en su orden. Así que se decidió que se bautizaran los niños para que quedaran lavados del pecado original y si llegaran a crecer, estos no se perderían en una eternidad sin redención. A esto el catolicismo le llaman la regeneración por la fe en el bautismo. Ahora, la pregunta es clara. Si me bauticé en el nombre de Jesús, ¿es necesario que me bautice de nuevo? La respuesta es un rotundo sí. Pues ya tenemos un completo conocimiento que el bautismo del retorno es para asignar un maestro en nuestra vida. Así que si decidimos seguir a Yeshua, es nuestro deber sumergirnos en su nombre. Es cuestión de empezar a conocer al Padre una sola vez y para siempre, tomando tu rol de hijo o de hija, para que tu ser sea renovado, restaurado y santificado para permanencia. Yeshua, la salvación de Israel, nos enseñó el camino. Es necesario, como sus escogidos, que lo caminemos. Tienes que buscar a alguien que crea, que enseñe sobre la Torá y sobre Mashiach Yeshua para que te sumerja en las aguas. Tú solo no lo puedes hacer, ni siquiera Yeshua mismo lo hizo. Él buscó a Yohanan para que lo sumergiera. Te recomendamos que te unas al grupo de Telegram de EMC Shalom Internacional para que puedas conectarte con nosotros y podamos ayudarte a encontrar algún ministerio cerca de donde tú estás y que puedas entrar en las aguas y retornar a Yeshua, nuestro Maestro. ¿Cuánto tiempo necesito esperar para entrar a las aguas? Realmente la Escritura no lo especifica. Solamente da a entender que se debe hacer cuando se tenga la claridad y la convicción verdadera de hacerlo. Algunas personas lo hicieron inmediatamente después de entender el mensaje de la redención de Yeshua, como fue el caso del eunuco etíope y Felipe. ¿El bautismo debe hacerse en el nombre de la Trinidad?
En las cartas de los seguidores de Yeshua no encontramos nunca la fórmula de Mateo 28:19. No encontramos a los discípulos orando y pidiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni haciendo referencia a la Trinidad en cualquier actividad que ellos efectuaban para el Elohim de Israel. Lo que sí encontramos, y mucho, es que en todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Yeshua. La Tevilá nos retorna a nuestro Padre, a nuestra eternidad como pueblo. Nos limpia para presentarnos delante de Él con un alma limpia. Bueno, mis amados, Shabbat Shalom, muchas bendiciones. Por aquí el pastor Dani Varias de Despertando en la Verdad. Y quiero ser bien responsable con lo que voy a mencionar. Nosotros creemos en la Trinidad. Yo creo en Yahweh como Padre, yo creo en Yeshua, que es Jesús, como Hijo, y yo creo en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Lo que sí creo es que dentro de las Escrituras arameas o más bien dicha hebreas. El viejo hebreo era con signos y palabras que muchos de los católicos que interpretaron la Biblia hicieron su mayor esfuerzo para traducir la Biblia, pero lamentablemente manipularon también las escrituras. Por eso es cuando dice el texto bíblico, ir por todo el mundo, predicar este evangelio y irlos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nos vamos al hebreo antiguo, antiguo, en el original, ahí lo que dice es en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Sabemos que el Rúa, que es el Espíritu Santo, es quien redarguye, quien trabaja con el ser humano para arrepentimiento. Es quien fortalece cuando estamos en crisis. Pero Yeshua es la certificación de autenticidad, porque Yeshua fue quien fue a la cruz, fue el que entregó su vida por ti, fue el que murió y resucitó para ahora, a través de ese sacrificio, que ya no hay otro sacrificio, sino solamente Él, podamos tener acceso a la vida eterna a través de su salvación, acceso al Padre a través de Él como abogado, interviniendo por nuestros pecados. Y cuando nos bautizamos, somos automáticamente hijos adoptados por parte de Yeshua. Así que saludos y bendiciones por aquí el pastor Dani Vargas. Bienvenida a todas las personas. Esto apenas comienza. Agradecemos a la pastora Aura, mi amada, por estar por aquí, a Derly, a Lady, a Rosa, a Shirley, a todas las personas que están por aquí. Le damos gracias por conectarse. Somos 6 personas, estamos grabando y queremos que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes, porque el único propósito que tienen nuestros estudios es que pueda ser libre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar en materia para que entonces puedan ver el PowerPoint, que lo tengo por aquí. Bien. Dígame si se ve. Perfecto. Hoy vamos a estar hablando de lo que verdaderamente significa el bautismo y lo que no nos enseña la teología, basado no en suposiciones, basado no en argumentos teológicos de religiones, no. Te voy a hablar lo que realmente significa la ley de adopción, lo que significa el bautismo real. Cuando hablamos del bautismo, quiero que pongas en tu mente que eso tiene que ver con una adoptación, tiene que ver con las leyes de adopción de Israel. Es una cultura hebrea, una cultura antigua, una cultura que se hacía en tiempos primitivos, desde antes de Yeshua, se hacía cuando los padres de familia iban a la guerra y no regresaban y se quedaban los hijos huérfanos. El sacerdote bautizaba a los niños que quedaban sin papá para asumir la responsabilidad legal y de adopción. Entonces había un cambio. Cuando un padre iba a la guerra y moría y dejaba a sus hijos huérfanos, el sacerdote estaba asignado a bautizar a esos niños como una ley de adopción para adoptar a esos niños para cubrir sus necesidades.
Y de ahí es que nace todo este tipo de hábito de bautismo, de ley de adopción, que es lo que significa la ley de adopción, el bautismo. Y lo vamos a ir descifrando a medida que vayamos entrando en materia y veamos todas las observaciones que vamos a estar viendo de ahora en adelante. El pastor Dani Vargas de la iglesia Llamados a la Luz, de Despertando en la Verdad, y quiero agradecer a todas las personas que se están conectando. Espero que sea ahora en vivo o sea que después veas o repitas y veas esta clase ya grabada. Quiero que abras el oído de tu corazón, entiendas lo que hoy el Eterno te quiere mostrar y revelar, porque las leyes de adopción en el antiguo Medio Oriente es una costumbre hebraica, es una costumbre que no se realizaba en el mundo latino, no se realizaba en América, simplemente en Israel, en el campo hebraico. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la inmersión? Inmersión significa sumergir. ¿Por qué la inmersión o el bautismo es tan importante? Eso lo vamos a estar discutiendo ya mismo aquí. ¿Ok? ¿Por qué Israel tuvo que pasar por el agua cuando salió de Egipto después de la esclavitud? ¿Por qué tuvo que pasar entre medio de las aguas? ¿Por qué Yeshua tuvo que hacer una inmersión y él mismo ser el ejemplo cuando le dijo a Juan el Bautista, que era su primo, le dijo, bautízame? Y Juan el Bautista sabía que estaba de frente a él el Mesías porque se le reveló. Y él decía, no se supone que tú me bautices a mí, Señor. Y le dijo, no, hacerlo porque escrito está. Porque Yeshua vino con una misión y fue traer la mayor cantidad de hijos al arrepentimiento, para adoptar hijos al arrepentimiento. Y el proceso del bautismo es importantísimo porque marca un antes y un después. Marca un antes de tu vieja criatura y un nuevo nacimiento en un nuevo tiempo donde Dios te va a certificar un certificado espiritual, un certificado de nacimiento espiritual, así como tú tienes un certificado que el Estado te da o que tu país te da cuando tú naces, que dice la fecha, la hora. Espiritualmente, cada vez que alguien se bautiza en el nombre de Yeshua, está certificado espiritualmente en los récords celestiales de que tú eres hijo, eres hija del Rey del universo. Vamos a ver. Yo quiero que me marques el 777 si lo estás entendiendo. Porque si no, puedo ser un poquito más claro. Marca el 777 si lo estás entendiendo. Dios te bendiga, Charlie. Vamos a ver. Quiero saber cuántos están aquí. Rosa, Darly, excelente. Muy bien, muy bien. Qué bueno que lo estás entendiendo. Muy bien, gracias, Lady. Gracias, Darly. Excelente. Ahora, vamos a ver qué significa la palabra bautismo en hebreo. En hebreo es mikveh. ¿Ok? La palabra bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, inundar, cubrir completamente con un fluido. En este caso estamos hablando del agua. Se hace referencia al tratamiento que se le da a la tela cuando va a ser teñida. Ya lo vieron en el video, cuando la tela va a ser teñida o cuando la tela se le va a cambiar el color, se tiene que pasar por un proceso donde va a iniciarse un cambio radical en su estructura, en su tela, ya sea de color o estructura. Siempre se pasa por agua. Muchas veces en ocasiones aguas que tienen un poco de calor para quitar la pureza antigua y traer la revelación, una transformación de un nuevo diseño. Entonces, ¿sabía usted que Jacob fue adoptado por Labán? ¿Sabía que Moisés fue adoptado por Yetro? ¿Sabía que Salomón fue legalmente adoptado por Yahweh? ¿Que Yeshua fue legalmente adoptado por José, el esposo de María? Todos nosotros, cuando decimos que tú vas, que es arrepentimiento, y levantamos nuestra mano derecha y aceptamos a Yeshua como Salvador, entramos en un convenio, en un acuerdo de seguirles de acuerdo a las normas que Él establece como Padre para nosotros que somos sus hijas y sus hijos. Entonces, todos nosotros hemos sido adoptados
legalmente por Yahweh a través de Yeshua. Pero ¿qué es lo que lo certifica? El bautismo. Por eso es que es importante bautizarnos. ¿Ok? En el antiguo Medio Oriente, en estas tierras lejanas, se practicaba desde antes de Yeshua todo lo que les estamos mencionando. Mire lo que dice en Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que para poder recibir en nuestro corazón el Espíritu Santo, necesitamos, primero que nada, aceptar nuestros pecados, levantar nuestra mano derecha y según Romanos 10:9, confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y luego ir al proceso de la sumersión en el agua para que se certifique nuestra adopción legal. Esa es la certificación. Cuando un niño nace y llega a la vida, ese niño ya es una nueva criatura. Eso es lo que pasa cuando tú aceptas a Yeshua, eres nueva criatura. Pero cuando vas y buscas el certificado, eso es lo que certifica que es tu hijo. Entonces, lo mismo pasa cuando vas a las aguas. Hay una certificación espiritual de que tú eres hija, legalmente hijo, legalmente de Dios. Así como Jacob adoptó a Efraín y a Manasés, ustedes saben cuando José, ¿verdad? Estaba en en Egipto como segundo en mando después del faraón. José se casó con una egipcia y le nació a Efraín y a Manasés. Pero cuando se reconcilió la familia, porque recuerden que los hermanos de José lo vendieron al campo de esclavitud cuando era joven. Pasaron los años y no fue hasta después con la hambruna que vinieron los hermanos de José y ni tan siquiera conocieron a José, de tan cambiado que estaba. Pero José sí los conoció. Y entonces ustedes saben la historia, que entonces después José se le reveló y le dijo, yo soy su hermano que ustedes vendieron. Pero en otras palabras, José los perdonó porque gracias a que eso pasó, Dios lo pudo bendecir, lo colocó en un lugar de posición de alto poder para poder suplir el alimento a sus hermanos, a Jacob su padre y a todo Israel, porque si no hubiese sido así, el pueblo de Israel hubiese muerto de hambruna. Entonces, cuando José volvió a ver a su padre y se reconciliaron, José le presentó sus dos hijos y Jacob adoptó a los dos hijos de José. O sea que José fue adoptado por Faraón, también en Egipto, para poder ser príncipe de Egipto. Se casó con una egipcia para injertarlos en el lugar de la primogenitura que José dejaba vacante. O sea que todo tiene que ver con adopción. Así en Yeshua, nosotros, cuando somos bautizados, somos injertados en Israel, que es el olivo original. A través de la ley de adopción, cuando salimos de las aguas, comienza una nueva etapa de nuestra vida. Pastor Dani, me tengo que bautizar si yo me bauticé en la iglesia católica bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si no me bautizo y hoy yo muero? La verdad que si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no tenías el conocimiento que tienes ahora, que sabes que tienes que hacerlo en el nombre de Yeshua, deberías lo más pronto posible bautizarte en el nombre de Yeshua. Porque esa es la certificación con nombre auténtico, certificación original espiritual de que Él es tu papá, que Él es tu Salvador. Pero ¿qué pasa si no me bautizo en el nombre de Yeshua y yo muero? Me toca irme de esta vida. ¿Me pierdo o me salvo? La salvación no salva, pero sí te certifica para ser hijo legal. Amén. No te vas a perder si no te da tiempo, pero sí deberías estar haciendo el esfuerzo con un pastor de la Torah, que en este caso debería ser yo, pero estoy en el extranjero, fuera de tu país,
Pero eso lo podemos resolver de alguna forma bien interesante. Ya eso lo podemos discutir más adelante. Ahora, lo que quiero que veas es que es importantísimo, ahora que el Padre está revelando todo este conocimiento para que puedas hacer lo propio y bautizarte en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es el Mesías. Cuando hablo de Yeshua, saben que estoy hablando de Jesús. ¿Ok? José, el padre de Yeshua, que fue el que adoptó a Yeshua, porque ¿cuántos saben que José y María no tuvieron intimidad para que Jesucristo apareciera? Ustedes lo saben, ¿verdad? Por eso es que José en un momento dado dudó de María, sentido común. ¿Cómo es que la mujer con la que yo me voy a casar, que es virgen, está embarazada? Se le tuvo que aparecer un ángel para revelarle a José que el que iba a salir de ese vientre era el Hijo de Dios, era el Mesías, por lo cual no había sido concebido bajo una actividad sexual de humanos. Fue a través de él, la sombra del Eterno, para poder injertar en el óvulo la frecuencia, la identidad del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, José adoptó a Yeshua. Ya José sabía que Yeshua era el Mesías. Pero cuando José muere, que la Biblia que usted tiene no especifica dónde y en qué etapa de Yeshua que muere, pero hay otros escritos de Israel. Recuerde que la Biblia, los católicos le quitaron muchos libros a la Biblia. Hay un libro que habla de la historia de José. Y él murió como cuando Yeshua tenía como 32 años, todavía un año sin, no, perdón, como a la edad de 31 o 30 o 31 años, antes de comenzar el ministerio de Yeshua, ya José había muerto. Entonces, ¿por qué ustedes creen que cuando Yeshua va a las aguas y cuando Juan el Bautista lo sumerge, cuando sale Yeshua de las aguas, se escuchó la voz del Padre Yahweh reclamando a Yeshua como su hijo legal cuando dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Por qué usted cree que salió esa voz de estruendo cuando Yeshua salió de las aguas? Porque no había nadie que lo adoptara y Juan el Bautista no podía hacer, porque Juan el Bautista estaba cumpliendo la responsabilidad de bautizarlo para que comenzara su nuevo ministerio, pero la paternidad no le tocaba a Juan el Bautista. Por eso fue que él mismo lo reconoció. Se supone, Yeshua, que seas tú quien me bautices a mí, le dice Juan. Pero Yeshua le dice a Juan: bautízame para que se cumpla la escritura. En otras palabras, lo que Juan el Bautista le estaba diciendo era: no te puedo adoptar a ti porque tú eres quien me deberías adoptar a mí, porque tú eres el Mesías. Eso fue lo que Juan le quiso decir. Pero Yeshua le dijo: bautízame para que se cumpla la escritura, porque ya mismo tú vas a saber quién va a reclamar mi paternidad. Eso fue lo que le dijo en una palabra más directa o indirecta. Por eso es cuando es sumergido Yeshua por Juan, ahí sale la voz del cielo sonando, reclamando Yahweh la paternidad de su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi hijo. Este no es de otro. Este es mi hijo, el que yo escogí, el que envié. Yo soy su papá. Entonces, aquí Yeshua pasa a ser de hijo Bené, de José, a hijo Bené, Elohim. De José, cuando José muere, ahí Yeshua se sumerge y Yahweh adopta para confirmar un nuevo tiempo en su ministerio, porque Yeshua no iba a ir solo a ejecutar. Por eso es que Yeshua le decía a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Interesante, ¿verdad? Entonces el bautismo de Yeshua está en Mateo 3, 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, que es lo que te acabo de explicar.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí les gustaría bautizarse en el nombre de Yeshua? Porque esto es lo que va a pasar. El Padre te va a honrar y la paternidad de Yeshua se va a activar en tu vida. Posiblemente por eso es que hay cosas que se aguantan, porque hasta que el Padre no te revele todos los conocimientos de la verdad y tú empieces a entender, entonces el Padre no te va a soltar otras cosas que no pudieses entender. O sea que ya aquí tenemos el asunto de nuestra identidad de resuelto. Yo no tengo que estar llamando la atención en la universidad, no tengo que estar llamando la atención en los grupos para que la gente me acepte, porque ¿sabes qué? Yo sigo siendo hijo de Dios, aunque me ame o no me ame la gente. Tú eres hija, hijo de Dios, porque cuando tú fuiste bautizado, ya tú le perteneces, tienes la certificación de identidad de que tu padre es Elohim y Yeshua. Al salir de las aguas, ya no hay una deuda que debamos, porque allí se quedan todos nuestros pecados, porque fueron borrados por la sangre de Yeshua, pero el agua nos limpia y nos purifica. ¿Con qué tipo de líquido tú limpias tu casa? ¿Con agua? ¿Con qué tipo de líquido te bañas todos los días? Con agua, porque el agua te purifica, el agua te limpia, el agua saca lo impuro. El salir de las aguas, somos inocentes, porque las aguas son un tipo de juicio divino. Y la legalidad de los convenios de Antiguo Medio Oriente, eso es lo que significa. Al salir del agua, el que me reclama hijo establece la legalidad de su paternidad. Ahora soy hijo y Yahweh, mi padre, son coherederos con Yeshua, porque Yahweh y Yeshua son uno mismo. Por eso dice en Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Mashiach Yeshua por medio de las promesas. O sea que cuando yo me bautizo en el nombre de Yeshua, aunque sea gentil, aunque sea judío, automáticamente me insertan al cuerpo de Mashiach y las promesas van a estar activas para mí. Las promesas del Eterno van a estar activas para mí. Por eso es que el enemigo no quiere que tú entres a estas clases, porque se te va a revelar más el conocimiento, se te va a ampliar más la visión, vas a poder ver lo que antes no veías, vas a poder comprender por qué pasan unas cosas y por qué se detienen otras, porque es que ahora tú vas entendiendo que tu paternidad la tiene Yeshua en Yahweh. Mira lo que dice en Hechos 13, del 32 al 33. Inocencia es la resurrección. La adopción es el bautismo. Cuando tú te sumerges en el agua y sales de las aguas, ya no hay pecado. Toda tu vieja criatura se quedó allí. Por lo tanto, cuando sales de las aguas para activar la paternidad de Yeshua sobre tu vida, eres inocente. Ya has sido encontrado inocente porque ya alguien pagó por ti. Eso es tipificación de un nuevo nacimiento. O sea, estabas muerto en pecado, pero sumergiste en las aguas, hubo una resurrección en ti. ¿Y qué significa todo esto? Una adopción. Te adoptaron. Tu papá pagó el precio de tu muerte por ahora salvarte. ¿Cómo lo pagó? Con sangre. ¿Cómo lo pagó? Con la vida de su hijo. Por eso dice en Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Mashiach, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Interesante. Pedro predica a un grupo de gentiles y decide llevarlos a las aguas. Por eso es que los discípulos, inmediatamente la gente se convertía, los llevaban a las aguas para que se adoptara, para que fueran a entrar en el pueblo de Elohim, porque los bautizaban en el nombre de Yeshua.
Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque habían allí gentiles también. Pero Dios no mira si tú eres de África, Dios no mira si tú eres judío, Dios no mira si tú eres de Panamá o de Colombia o de Puerto Rico, República Dominicana o de Cuba. Dios no mira de qué estado tú eres en los Estados Unidos. Dios mira tu corazón. Si tú realmente quieras pertenecer a su familia. Él no mira tus debilidades, Él no mira tus defectos, a menos que tú se los enseñes para que venga a restaurarte. Por eso es que dice el 35, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. O sea, pastor, ¿y qué pasa con la gente que no conoce estos misterios de las raíces hebreas? Pero dentro de su corazón hacen su mayor esfuerzo para hacer las cosas bien. Pues sabes que Dios se agrada, porque Dios sabe que no le has despertado todavía el sol de justicia, no le ha amanecido el sol de justicia, no le ha llegado el conocimiento, pero dentro de los pocos o muchos que conocen, están haciendo su esfuerzo. Ya en su momento el Eterno les revelará la verdad y te va a usar a ti para que los alcances. Por eso estás aquí, porque Yahweh está enviando esta palabra al mundo, está despertando las ovejitas de Israel para que vengan, conozcan su identidad y entonces vayamos a las naciones a ser discípulos de Él. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Así mismo te va a pasar a ti, que cuando tú eres sumergido en las aguas y empieza ese nuevo tiempo, empieza tu ministerio, ahora vas a ir con una nueva potencia, ahora vas a ir con una nueva renovación de tu espíritu. Tu espíritu se renueva cuando recibe el Espíritu Santo, porque ahora vas a ser enviado a lo que fuiste predestinado, a lo que fuiste ungido, a lo que fuiste creado en el vientre de tu madre, porque Dios tenía un plan para tu vida, para tu casa y tu familia antes de la fundación del mundo. Interesante. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea. Esos son los discípulos hablando, haciendo referencia del Mesías. De todas las cosas que Yeshua hizo en Judea, en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Pero a este levantó Dios al tercer día y hizo que apareciese manifiesto. ¿Cuántos saben que Yeshua, después que murió, se levantó al tercer día y estuvo 40 días compartiendo con sus discípulos? Se aparecía, se desaparecía, porque ya tenía un cuerpo inmortal. El primer cuerpo de resurrección lo tiene el Mesías, Yeshua. Ese mismo cuerpo lo vamos a tener nosotros cuando pasemos esta etapa. Y fíjense como el 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. ¿Por qué no a todos los del pueblo? Porque había mucha hipocresía, muchos falsos profetas, muchos religiosos de aquel tiempo. De hecho, los mismos que mataron al Mesías, ustedes lo saben, fueron los mismos religiosos de su tiempo. No te cuides tanto del diablo, cuídate más del religioso que te ve tus impurezas y en vez de ir a curar tus heridas, lo que hace es maltratarte mal, hablando mal de ti. Ese sí te puede asesinar. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjese cómo Yeshua estuvo vivo y está vivo mientras en este momento estamos aquí llevando este mensaje, mientras en este momento tú estás viendo esta prédica de discipulado de raíces hebreas. Yeshua está vivo, él sabe que estás hoy aquí en esta clase, él sabe que tú dejaste muchas cosas aparte para entrar a este Zoom. Él sabe cuando das excusas justificables, pero él sabe cuando das excusas que no son justificables. Aún así te sigue amando, te sigue dando oportunidad porque él quiere que seas parte de su pueblo. Fíjense cómo el 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. O sea, que es una orden llevar las nuevas a
tus vecinos, a tus amigos, a tu familia, y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren lo que dice en Hechos 10, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Engendrados por el Espíritu de Santidad, somos hijos legales. Primera de Juan, Juan 1. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién se refiere? A Yeshua. Caminó en el mundo, estuvo con nosotros, pero el mundo no lo reconoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, le dio potestad. Potestad significa autoridad y legalidad de ser hechos hijos de Dios. Esta frase de dio potestad tiene fuerza legal, tiene autoridad espiritual. ¿Entiendes? Es como cuando alguien muere en Cristo Yeshua, cuando vienen a recoger su alma para llevarlo a descansar, los demonios, aunque quieran venir a agarrar su alma, no pueden porque tiene una certificación de que tiene un papá y que su papá es el que tiene la llave del Hades. Cuando somos salvos por su gracia y nos bautizamos y vivimos en santidad, tenemos una certificación espiritual para echar fuera a los demonios, para llevar nuevas, para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso cuando Dios ponga una palabra en tu boca, si ya eres parte de este cuerpo Mesías, Yeshua, habla sin miedo, porque el Padre es quien habla a través de ti. Mira lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie en el reino es hermano porque seamos de carne. A lo mejor usted nació en otro país, tal vez no tenemos los mismos apellidos, tal vez no tenemos los mismos ADN, pero a través de Dios, a través del Mesías, somos un solo pueblo, somos hermanos en la fe. ¿Cuántos lo creen? Juan 1, del 12 al 14. Vamos a ver, ¿cuántos lo creen? ¿Están aquí conmigo? Amén, Derly. Muy bien. ¿Están conmigo aquí? 777 para saber que están conmigo. Amén, amén, Derly, amén. Shirley. Qué bueno. Lady, amén. Rosa, amén. Qué bueno. Interesante. Qué bueno, Shirley, está anotando. Muy bien. Pues mira, seguimos entonces para el beneficio de ustedes. Juan capítulo 1, del 12 al 14 dice, más a todos los que le recibieron, aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él le dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh, el Rey del universo, Jehová, para que me entiendas. No por herencia sanguínea, lo que te acabo de explicar, ni por impulso físico, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. ¿Cuántos saben que cuando Dios te pone algo, quién lo va a hacer cambiar de opinión? Él sabe el fin desde el principio, Él sabe lo que es mejor que bueno, Él sabe lo que conviene y lo que no, Él sabe lo que te conviene. Y Él sabe que a todos es de gran beneficio ser parte de sus hijos. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su chequina, la chequina del único Dios del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Ahora, bautismo representa la gran transición. Aunque conocemos el bautismo cristiano en sus raíces hebreas, sabemos que hay una base legal para esta práctica. Cuando entras a las aguas, eres culpable. Al salir, eres
reivindicado, inocente, ya eres salvo. En cuanto a las leyes de adopción, entras a las aguas, hijos de Hasatán, sales de las aguas, adoptado con el poder legal de ser llamado hijo de Dios. ¿Ya entendiste la diferencia? Cuando sales de las aguas, eres recibido hijo. Recibes a Yahweh como tu padre. Y así entras legalmente a heredar el reino como coheredero de Yeshua, el Mesías. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que es Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 2:2 valida a Efesios 1:5, dicen los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otras palabras, mientras estabas en un mundo lleno de pecado, embarrado en pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el que gobierna a través de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, en otras palabras, que a pesar de que estuviste como estuviste, a pesar de que estabas embarrado en pecado, a pesar de que fuiste desobediente, a pesar de que no merecías el perdón, a pesar de lo que haya incluido tu paquete de vivencia que deshonró a Dios con tus actos o malos hábitos, Dios tuvo misericordia de ti y aún así te está enseñando el camino para que seas salvo a través del Mesías y te bautices para que tengas acceso a toda la provisión del reino de Dios. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una costumbre judía. ¿Por qué? Porque existía una costumbre en el pueblo judío. Cuando una mujer se desposaba, el padre de la novia la llevaba a un río, la sumergía, la bautizaba, luego la sacaba y se la entregaba al novio, queriendo significar con ello un cambio de gobierno. Pues ya no estaba más bajo su potestad. A partir de ese momento estaría sometida a la autoridad de su esposo. O sea que esto es un asunto legal. Esto es un asunto de identidad y de paternidad. Increíble, ¿verdad? La costumbre judía también dice en Colosenses capítulo 1, verso del 13 al 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. De acuerdo con la anterior cita, el Señor hizo dos cosas. Número uno, nos libró del dominio de la oscuridad. Esto es, nos sacó del reino de las tinieblas en el cual vivíamos bajo el dominio de Satanás. Por eso la gente que vive bajo el dominio de Satanás vive con mucha depresión, vive con mucha ansiedad, vive pensando en pecar, pecar, pecar. Pecar es todo lo contrario a las normas de los mandamientos del rey. Y dos, nos trasladó al reino de su amado Hijo, reino de la luz, en el que estamos sometidos al señorío de Cristo. A través del bautismo, públicamente y de manera simbólica, expresamos ese cambio de gobierno en nuestra vida. Ahora, estos versos no hacen sentido, porque ya que vas conociendo que se trata de un acto legal, se trata de una ley de adopción, entonces ahora te hace sentido poder leer la Biblia y entender estos versos. ¿Por qué? Porque en el bautismo vemos la revelación de un proceso de transición llamado en el antiguo Medio Oriente como el ritual proceso de transición. Si usted no tiene una mente hebrea, usted nunca va a poder conocer la profundidad y las riquezas que hay en muchos textos bíblicos de la Biblia. Porque Yeshua era judío, Yeshua era hebreo. Y nosotros somos nacidos en la otra parte del mundo, donde hemos adoptado un sinnúmero de pensamientos, mentalidad greco-romana de Grecia y de Roma. Los latinos tenemos una mentalidad de Grecia y Roma. Los latinos tenemos un pensamiento que casi siempre es extracto, no
envuelve una sola conclusión. El judío prospera, el mesiánico prospera, el que conoce la Torá prospera a pesar de cualquier oposición, porque sabe que mientras obedece los mandamientos, aunque esté en algún momento dado enfrentando oposición, él sabe que sí o sí va a recibir el día de la buena noticia y la bendición de Dios, porque está en obediencia, porque se cumple lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, que aquí todas estas bendiciones te alcanzarán y llegarán a ti si atentamente escucharas la voz de Elohim y procuraras obedecer y poner por práctica sus estatutos, sus mandamientos. He aquí serás bendito en la entrada, en la salida, el fruto de tu vientre, la bestia de tu campo, todo será bendición. Pero del verso 15 en adelante habla sobre la maldición cuando le damos la espalda al Eterno. Por eso es que importante conocer la mente hebrea. Hay gente cristiana que dice, yo tengo la mente de Cristo, pero no tiene ni 1% de conocimiento de lo que es una mente hebrea, porque una mente hebrea piensa en los mandamientos, piensa en el Shabbat, piensa en guardar el día de reposo, piensa en la importancia de bautizarse en el nombre de Yeshua, piensa sobre la importancia de celebrar las fiestas de Israel y no las fiestas de esta otra parte del mundo, que muchas de ellas son paganas. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que una de las cosas que te da legalidad para que el día que venga el Mesías a recogernos, lo que estemos aún vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados para tener un nuevo cuerpo, no corrupto, sino un cuerpo inmortal, y aquellos que murieron en Cristo puedan resucitar. Es la certificación de paternidad, de haber vivido en obediencia a Dios, haber aceptado a Yeshua como Salvador y haberse bautizado en las aguas. Ahora hay que tener conocimiento, tienes que bautizarte en el nombre de Yeshua. Mira lo que dice el 6 y 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, si el Eterno planificó todo para que tú estuvieras en estas clases, para que tú recibieras a Yeshua, para hablar tu corazón, para que entrara el arrepentimiento y el Espíritu Santo trabajara en tu profundo corazón para que te arrepintieras, también Él va a trabajar en el área del bautismo. ¿Para qué? Para que también como Yeshua tú resucites, si te toca morir, puedas resucitar también. ¿Cuántos saben que tenemos vida eterna con Yeshua? Aquí no se acaba en esta vida. Esto es simplemente antesala, aperitivo a la vida eterna. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, porque cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciéndole a Satanás, ya tú no vas a ser mi padre, ahora yo voy a tener una nueva paternidad, ahora yo voy a tener un nuevo papá, papá que no me castiga, un papá que no me maltrata como tú me has maltratado, porque Shamael, que es Satanás, él sí te castiga, él sí te aflige, él sí te tortura como un esclavo, él sí te aflige como un faraón. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión a la Torah. Ya lo hemos hablado anteriormente. Después del bautismo prometemos lealtad, no volver a transgredir la Torah, que son las instrucciones de Dios. Por eso en la Torah vemos que luego de pecar, la gente son pasados por un proceso de limpieza, donde son sacados fuera del campamento por 7 días.
En la cultura judía dan una ofrenda y se sumergen al mikveh, que es el bautismo, para cambiar su estatus de impureza a pureza y así poder entrar al templo. Eso como costumbre se hacía antes. Segunda de Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron los malos hábitos? Se tienen que quedar en esas aguas, en las aguas. Allí se queda tu enfermedad. Allí se quedó tu vieja criatura, tus malas crianzas, tus malas palabras, tu vocabulario hostil y perverso, tu vieja manera de pecar, de mentir, de quizás desear lo que no es conveniente para tu vida. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Miren lo que dice en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos viviendo en tinieblas? ¿Quién puede ver en oscuridad? ¿Quién puede ver el peligro que puede representar un lugar? A lo mejor hay cocodrilos en ese lugar y está oscuro y tú no lo puedes ver. A lo mejor hay un león que te va a devorar, un oso, y porque está oscuro no lo puedes ver. ¿Por qué tú crees que el impío tropieza tanto? Por eso que dice, porque en otro tiempo erais tiniebla. En otras palabras, estaba sin visión, estaban sin luz. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Otras palabras, brilla, brilla con tu honestidad, brilla con tu testimonio, brilla en medio de la oscuridad. Paga con bien, aun aquellos que te pagaron con mal. Esa forma es la forma que te mantiene limpia, pura, visible, con luz. ¿Por qué? Porque en primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque está refiriéndose a la eternidad. Todavía estamos en un proceso, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea que desde que el Mesías regrese, ahí es que va a empezar lo mejor en nuestra vida. Mira esto, en el reino de las tinieblas, ¿cómo vivías? ¿Por qué te afanabas tanto? Eras culpable, eras hijo de Hastán, muerto en pecado, sin herencia, sin tierra de Israel, viviendo en oscuridad, en incertidumbre. Pero cuando fuiste bautizado, porque aceptaste la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua, ahora hay un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando nace un bebé? Que sale de la placenta y del líquido, que es agua, representación de agua. Hay un nuevo nacimiento. Es lo mismo que pasa en el campo espiritual. Ahora eres inocente, pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz, te conviertes en hijo de Dios, muerte al pecado, ahora tienes herencia, ahora has injertado descendiente de Abraham y heredarás la tierra. Ahora que eres hijo de Dios, escucha, primera de Juan 3:1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En otras palabras, por eso no te van a honrar, por eso no te van a admirar muchas veces por las cosas buenas que hagas, no te van a felicitar. Por eso muchas veces la gente que está en tinieblas no te va a poder reconocer como hija, como hijo, porque tú eres de los de la luz. Eres un escogido, eres una escogida de Dios. Mira, vamos a hablar de la vieja criatura y del ritual del proceso de transición y cómo te conviertes en una nueva criatura. Número uno, en el ritual de la vieja criatura,
en el ritual de separación, en ese bautismo, tú tienes que separar todo lo viejo. Yo te animo a que escribas una carta de todas las cosas que sabes que tienes que mejorar. Porque cuando te vayas a bautizar, ahí va a haber un nuevo nacimiento. O sea, que tienes que darle muerte a lo viejo para que haya un renacimiento de lo nuevo que Dios tiene para ti. Tienes que purificar del antiguo yo, abandonar los viejos caminos. Tienes que, si te tienes que separar de viejas amistades que sabes que te contaminan, hazlo. En el ritual de la transición hay una preparación para incorporarte al reino de Dios. Hay un aislamiento de la sociedad, pues la mayoría de las personas no te aportan nada, amados. Tienes que saber escoger tus amistades, con quién te refugias para pedir un consejo, a quién escuchas. Tiene que haber un periodo de adiestramiento, en otras palabras, discipularte. Estas clases te van a dar conocimiento, amados. Y tienes que entender que aunque estés haciendo las cosas bien, van a venir pruebas como quieras. La diferencia es que ahora vas a tener la fortaleza del Señor. Tienes que estar separado del impuro. Típicamente 7 días. No siempre, ¿verdad? Pero trata de mantener una conexión divina con el Señor todos los días de tu vida. Elimina todo lo que puede causar el despertar de tu vieja criatura. Cuando te integras después del bautismo, debes de entender que ahora eres una nueva criatura, que ahora vas a tener que hacer algunos sacrificios relacionados a tu carnalidad, porque tienes que decirle a tu carne que está muerta. Tienes que hacer unos hábitos que te van a tomar tiempo. Si estás fumando y tener que dejar de fumar, te va a tener que costar unos sacrificios de romper con eso, pero el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar de acuerdo a como tú creas que te puede ayudar. Conságrate para la renovación de tu mente. Cuando tú te bautizas, se te da un nombre nuevo. Ese nombre se te va a revelar en la eternidad. A lo mejor tu nombre significa algo que a ti no te gusta, pero en la eternidad va a tener un nombre significativo con tu vida. Amado, hagamos que el bautismo sea la manifestación más importante de tu vida. Por eso es que los términos de adopción utilizados por Pablo muchas veces hace referencia en la Biblia. Somos hijos de Elohim, somos herederos, somos adopción, somos coherederos, porque todos estos son términos legales. Pablo sabía las escrituras, él sabía, era un hombre inteligente, conocía más de 4 o 5 idiomas. De un documento legal del rey Nabucodonosor II de Babilonia. Ustedes saben que este rey fue un rey muy malo, pero tuvo un encuentro con Dios cuando Dios lo convirtió en bestia de campo. En la sección 185 del código de Hammurabi, CH, se puede aplicar este tipo de adopción y dice lo siguiente: si uno tomó un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre y lo crió, no podrá ser reclamado por sus parientes. Si era tan legal humanamente, imagínate espiritualmente. Por eso es que también se ha traducido esta sección como si un hombre ha tomado un bebé de su líquido amniótico y te ha llevado ese niño adoptado, no puede ser reclamado. El paralelo de los ugaritas al proceso de adopción de Efraín y Manases, aquí lo vemos, cuando José le trajo sus hijos a Jacob para que los bautizara, no los bautizara, sino para que los adoptara y le declarara la bendición sacerdotal. Por eso que el artículo por Mendelssohn, Universidad de Colombia y Nueva York, ninguno de los casos de adopción que se registran en el Antiguo Testamento contiene terminología babilónica tan precisa como el caso de Efraín y Manases. La solemne frase pronunciada por Jacob antes de su muerte, en la que llevó a cabo un acto de adopción con sus nietos, es casi idéntica al proceso babilónico empleado a través del antiguo Medio Oriente.
Jacob dice en Génesis 48, y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Misrayim, antes de que yo viniera a ti en Misrayim, son míos, le dijo Jacob a José. Efraín y Manasés serán tan míos como Rubén y Simeón lo son. Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia, ellos serán contados con sus hermanos mayores. O sea, la descendencia de las tribus que están esparcidas en todas partes del mundo provienen de Efraín y Manasés, y ahí es que estamos tú y yo. El párrafo 170 del Código Hammurabi, el párrafo 170 del Código de Hammurabi, que un padre legítima los hijos tenidos por su esclava concubina. Si uno tuvo una primera esposa que le dio hijos, y si su esclava le dio hijos, si es padre en vida, dice a los hijos de la esclava, ustedes son mis hijos también. Se les contará con los hijos de la primera esposa. El que adopta da nombre al niño. La sección 185 del Código Rural se refiere al caso de la adopción de un hijo que nace. La primera parte de la ley dice, si uno tomó un niño en adopción como si fuera hijo propio, dándole su nombre y lo crió, el sentido aquí es que el adoptante ha concebido su propio nombre al hijo adoptado, que a partir de ahora la última se conocerá como el hijo de A, o sea, el hijo B como el hijo de A. Esto es un lenguaje de adopción de Antiguo Medio Oriente. Veamos más textos con este vocabulario de adopción. Mire, Génesis 48, 16 lo reafirma. La misma fórmula utilizada por Jacob en su declaración. En ellos mi nombre se perpetúa. ¿Por qué se perpetúa? Porque es de generación en generación adoptados. Efraín y Manasés son a partir de ahora considerados como hijos naturales de su pueblo y no como los de José. El nombre de Jacob en esta historia es Israel. Recuerda que le fue cambiado el nombre de Jacob por Israel. Entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre, escuche bien, ahora te hace sentido, segunda de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepienten, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo oiré desde el cielo, seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Isaías 43, del 1 al 3, dice, el profeta habla con vocabulario legal cuando habla de sobrevivir las aguas, observemos. Isaías 43, 1, 3. Pero ahora esto es lo que Yahweh dice. Él quien te creó, Jacob, él quien te formó, Israel. No tengas temor, pues te ha redimido. Te estoy llamando por tu nombre. Tú eres mío. Por eso cuando el Señor puso sus ojos sobre ti, te ve como el pueblo de Israel. Te ve como su gran tesoro. Tú eres de Dios. Por eso es que dice, cuando pases por medio de las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por medio de los ríos, ellos no te inundarán. Cuando camines por medio del fuego, no te abrazará la llama, no te quemará. No dice que Él va a impedir que pases por medio de las aguas. No dice que Él va a impedir que tú dejes de tocar los pies y se humedezcan con el río que se va a enfurecer contra de ti. No dice que el fuego lo va a apagar antes de que pase. Dice que aunque pases, que aunque te encuentres pasando, en otras palabras, por situaciones, nada te dañará, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, el Kadosh, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he dado mis rajim por tu rescate. En otras palabras, yo he dado salvación por tu rescate. Escucha, se va por ti. Entonces, miren lo que dice en el Salmo 2, del 6 al 7. Yo mismo he instalado a mi rey en Tizón, mi monte Kadosh, mi monte santo. Declarando la ordenanza de Yahweh, Yahweh me dijo, tú eres mi hijo. Hoy yo te he engendrado. Amado, tenemos que entender que todo esto pasa cuando un pueblo se sumerge en las aguas. Cuando hacen Kevilá, se bautizan, que tú vas, se arrepienten y aceptan a Yeshua como Mesías. Para terminar, tan pronto como Yeshua fue sumergido y salió fuera del agua, en ese momento los cielos se abrieron. ¿Qué Dios te está diciendo? Quizás hoy el cielo esté cerrado,
porque nunca te has bautizado en el nombre auténtico. Recuerda, recuerda. Yeshua es el nombre auténtico. Salvación es su significado. Yo voy a dar una clase más adelante para explicar en qué año fue cambiado el nombre de Yeshua por Jesús y de dónde viene el significado de Jesús realmente y qué significa realmente el nombre Kadosh, santo, el nombre santo de Yeshua. Van a entender por qué es tan importante bautizarse en el nombre de Yeshua, por qué es tan importante entender que ahora que ya lo entiendes o que ya lo conoces, comiences a orar con el nombre de Yeshua. Pastor, ¿qué pasa si yo oro en el nombre de Jesús? He orado en mi vida en el nombre de Jesucristo, pero a pesar de eso, siempre Dios me ha sanado y Dios me ha libertado, Dios me ha ayudado. Él te va a respaldar igual porque él sabía que tú no conocías esta verdad, pero una vez que ya se te revela, tienes que aplicarlo para que él continúe respaldándote. Es como si tú tuvieras un nombre y la gente te conoce por otro. La gente habló bien de ti por el otro nombre, haciendo referencia de ti. A ti no te molestó, tú lo respaldaste, pero ahora te le presenta y le dice, mira, yo no me llamo así, yo me llamo de esta forma. ¿Crees que me puedas restaurar mi nombre? Y ahora con el conocimiento, tú haces la corrección. Y entonces él te sigue apoyando. ¿Lo entendiste? Pero si después de él de revelarte su nombre, tú sigues llamándolo con el viejo nombre, aún resistiéndote, sigue llamándolo con el viejo nombre, pueden pasar dos cosas. Que el Señor se te revele, te amoneste, te quebrante, o simplemente tú digas, voy a obedecer por amor, te voy a llamar como tú quieres que te llame. Porque a nadie de lo que está aquí le agradaría que nos llamen de otro nombre, o que por lo menos después que usted le corrija a la persona, me llamo así, la persona se insiste llamándote de la otra forma, nadie va a estar contento con eso. Que eso no salva o salva, no, no. Si aceptas a Yeshua, se lo aceptaste en el nombre de Jesús, no tenía conocimiento, se murió la persona después que aceptó a Jesús, murió salvo. Se refería a la misma identidad, el Hijo de Dios. Pero una vez llega el conocimiento en vida, amados, escuchen bien, hay que hacer la transición, hay que hacer la voluntad del Padre, porque ahí Dios demuestra, o mejor dicho, ahí Dios espera que tú demuestres que tú amas al Señor. La Biblia dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y eso envuelve hacer la corrección de las cosas que hemos aprendido de una forma incorrecta. Amén. Hebreos 5:5, así que tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo para ser Cohen Gadol, sino que fue el único quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. En fin, estos son un montón de capítulos, esto es un estudio larguísimo. Habla hasta de Nicodemo. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, le estaba hablando del bautismo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento, tiene que haber un cambio de transición, tiene que haber una certificación con el bautismo. ¿Estás viendo lo importante que es? Cuando vayas a las aguas, serás adoptado legalmente como hijo de Dios. Tendrás el certificado espiritual en el reino de los cielos que dirá que tú eres hija, eres hijo. Y donde quiera que tú estés, aunque se te cierren las puertas, sigues marcando en el campo espiritual que eres heredera del rey del universo. Porque recibes a Yahweh, el rey del universo, como tu padre legal. Y al salir de las aguas, eres reivindicado y declarado inocente. Ya el diablo ya no tiene derecho legal sobre ti. Cuando vayas a las aguas,
y te bautices en el nombre de Yeshua, entrarás al reino y heredarás el reino junto a tu Mesías Yeshua en el milenio y en la eternidad. Estarás jurando lealtad al rey que te ha hallado inocente, donde él te dice, vete y no peques más. No pecar más es no violar más la Torá, que son sus mandamientos. Yeshua comisionó a todos sus seguidores para llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones por medio de estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, aquí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el Strong, en el diccionario Strong, dice en el nombre de Yeshua. Recuerden que esta es la versión católica. Enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fíjate cómo empieza el texto bíblico. Y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que el que te está mandando a hacer esto, de ir por todo el mundo, haciendo discípulos en el nombre de Yeshua, bautizándolos en su nombre, el que te está dando la autorización es el que tiene la potestad, tiene la autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todas partes. Eso es grande, amado. Eso significa respaldo del Eterno para tu vida. Ahora que sabes lo que significa en el bautismo, que eres hija e hijo de Dios, ahora somos hijos legalmente adoptados por el Rey. Ahora que lo sabes, la pregunta que te hago, ¿estarás dispuesto a obedecer? ¿Estarás dispuesta a honrar al Señor? Hay una mano levantada, no sé si había alguien que quería hablar algo. ¿No? Bueno, pues esta ha sido la clase por hoy. Voy a quedarme aquí contestando algunas preguntas. Voy a apagar prácticamente la grabación. Espero que esta clase haya sido de provecho para ti, que quizás tal vez te vas a conectar después. No te vayas si tienes una duda o pregunta, ya mismo la vamos a contestar. Espero que esta clase te haya traído rica y abundante bendición para tu conocimiento espiritual.